Nadie imaginaba dónde dormía el jugador sub-20 de Rosario, hasta que Di María lo descubrió. El estadio estaba en silencio. El entrenamiento había terminado hacía apenas unos minutos, pero el aire seguía tenso, cargado de murmullos. Entre los jóvenes que recogían los conos y guardaban los balones, uno llamaba la atención no por su talento, que era evidente, sino por algo más difícil de definir. Una especie de distancia, de aislamiento. Se llamaba Lucas, un chico del equipo sub-20 del Rosario Central. Siempre puntual, siempre correcto, pero con una mirada que evitaba el contacto cuando alguien le preguntaba algo personal. Nadie sabía demasiado sobre él, y lo poco que se comentaba no encajaba del todo. Un compañero, mientras se cambiaba los botines, lo observó irse del vestuario con una mochila gastada y una gorra que le cubría parte del rostro. ¿Dónde vivís vos, Lucas?, le preguntó uno de los chicos del grupo. Él sonrió sin levantar mucho la vista. Ahí cerca por Alberdi, respondió rápido, como quien quiere cortar el tema. Pero esa respuesta no convenció a nadie. Algunos se miraron entre ellos, porque ninguno lo había visto nunca por esa zona. Ni en los colectivos de la mañana, ni en las calles donde solían cruzarse antes de ir al club. Esa noche, uno de los preparadores notó que Lucas no se iba con nadie. Caminaba solo, con la cabeza baja, hasta perderse por una calle lateral, lejos de las avenidas principales. El hombre pensó en ofrecerle un aventón, pero algo en la actitud del chico lo detuvo. Parecía no querer ser visto. No era una rebeldía, era más bien una forma de esconderse sin hacer ruido, y esa actitud empezó a despertar curiosidad en el cuerpo técnico. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ángel Di María había regresado a Rosario por unos días. Visitaba el club que lo vio crecer, recorría las canchas donde había comenzado todo, saludaba a los juveniles, daba consejos, firmaba camisetas. Lo hacía con el mismo respeto de siempre, sin estridencias, con la sencillez que lo caracterizaba. Durante una charla con los entrenadores de la cantera, alguien mencionó de forma casual el nombre de Lucas. Tiene condiciones, dijo uno de ellos, pero hay algo en su historia que no cuadra. Di María se detuvo al escuchar eso. ¿Qué querés decir?, preguntó. Nada grave, solo que nadie sabe muy bien dónde vive. Dice que tiene casa, pero nadie la ha visto. El comentario quedó flotando unos segundos. Di María no respondió de inmediato. Se limitó a asentir con un gesto serio mientras observaba a los chicos entrenando en el campo. Años atrás, él mismo había sentido lo que era tener poco y no poder contarlo. Y eso lo inquietó. Había visto muchos jóvenes con talento perder oportunidades por motivos que no tenían nada que ver con el fútbol. Decidió que quería saber más. Al terminar la visita, antes de irse, Di María se acercó a uno de los ayudantes del club. «Quiero que me averigüen algo sobre ese chico, Lucas», le dijo en voz baja. No para exponerlo, sino para entender por qué se esconde. El ayudante asintió sin hacer preguntas. Sabía que cuando Di María pedía algo así, era porque había visto algo más allá de lo evidente. Esa noche, el rumor corrió entre algunos miembros del plantel juvenil. Di María había preguntado por Lucas. Nadie sabía exactamente por qué. Algunos se lo tomaron como un gesto de interés, otros como una advertencia. Pero Lucas, al enterarse, sintió que el suelo se le movía. Esa sensación de haber sido descubierto, aunque aún nadie supiera la verdad, le provocó una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque su secreto estaba a punto de salir. Alivio porque tal vez por fin alguien se había dado cuenta de su situación. Desde ese momento, cada movimiento en el club se volvió más tenso. Los ojos lo seguían. Algunos compañeros lo observaban con curiosidad, otros con lástima. Lucas lo notaba todo, y eso lo desgastaba más que cualquier entrenamiento físico. Lucas llegó esa noche al mismo lugar de siempre, una estructura vieja a unas cuadras del club. Era una pequeña construcción abandonada que alguna vez había sido una oficina de mantenimiento del estadio municipal. Tenía una puerta rota, una ventana sin vidrio y una pared descascarada que dejaba pasar el viento. Allí, entre una colchoneta fina y una mochila con ropa doblada con cuidado, dormía. Nadie lo sabía. Nadie debía saberlo. Encendió la linterna de su celular y revisó un par de mensajes. Ninguno era de su familia. Hacía meses que no tenía contacto con ellos. Apenas comía algo de lo que le daban en el club y guardaba lo que podía para el día siguiente. No se quejaba. En los entrenamientos no mostraba signos de cansancio. Pero en cuanto se apagaban las luces del campo, la realidad se volvía insoportable. Al día siguiente, mientras el grupo realizaba ejercicios de coordinación, uno de los entrenadores lo observó tropezar. No era común en él. «¿Estás bien, Lucas?», le gritó el preparador. «Sí, profe, todo bien», respondió el chico sin mirarlo. Pero el sudor frío en su rostro lo delataba. Se notaba que no había dormido bien. El técnico intercambió una mirada con su asistente y tomó nota mental.
Había que hablar con él más tarde. Mientras tanto, el ayudante de Di María cumplía su encargo. Revisó los registros del club y notó que en la ficha del jugador no había dirección comprobada, solo un nombre de barrio y un número que no correspondía a ninguna vivienda. Intentó rastrear la zona y descubrió que la dirección pertenecía a un terreno baldío. Decidió comentarlo directamente con el ídolo. Esa tarde, en una oficina del club, Di María escuchó el informe con el ceño fruncido. ¿Estás seguro?, preguntó. Totalmente. No hay registro de que viva en ningún lado. El silencio fue incómodo. Di María apoyó las manos sobre la mesa y dijo en voz firme: entonces hay que encontrarlo. Pero con cuidado, no quiero que se sienta humillado. El ayudante asintió. Podemos seguirlo después del entrenamiento, solo para saber dónde se queda. Di María lo miró fijo. Hacelo, pero que no se entere. Y si ves algo, me avisas directo. Esa misma noche, cuando Lucas salió del vestuario con la mochila al hombro, el ayudante lo siguió a distancia. No había tráfico. El viento levantaba papeles del suelo y el sonido de los autos se perdía a lo lejos. Lucas caminó durante varios minutos hasta llegar a la estructura abandonada. Entró rápido, mirando a los costados. Encendió una linterna, se sentó en el piso y se quitó los botines. Desde la vereda de enfrente, el ayudante observó en silencio. Entendió todo. No había familia, no había casa, no había nada. Solo un chico sosteniendo su sueño en medio de la nada. Tomó una foto, pero no para difundirla, sino como prueba de lo que había visto. Luego envió un mensaje corto a Di María. Ya sé dónde duerme. Di María tardó unos segundos en responder. Solo escribió: no digas nada. Mañana voy. Esa noche, mientras el chico intentaba dormir en el suelo frío, alguien en otra parte de la ciudad ya había decidido cambiarle la vida sin que él lo supiera. El amanecer llegó con un cielo gris sobre Rosario. En el club, el ambiente era distinto. Los entrenadores sabían que Di María aparecería esa mañana, aunque nadie entendía el motivo exacto. Algunos pensaban que era una visita simbólica. Otros sospechaban que algo más serio estaba en marcha. Lucas, ajeno a todo, llegó al entrenamiento con el mismo silencio habitual, la misma mirada cansada, el mismo bolso al hombro. Mientras los chicos realizaban los ejercicios de calentamiento, un automóvil negro se detuvo junto a la cancha. Di María bajó sin rodeos. Vestía ropa deportiva y un gesto severo. Saludó al cuerpo técnico y caminó directo hacia la línea lateral. Los jugadores lo vieron y se detuvieron de inmediato. Algunos se emocionaron, otros se quedaron congelados. Lucas apenas levantó la vista, sorprendido por la presencia del ídolo. «Quiero hablar con ustedes unos minutos», dijo Di María mirando al grupo. Su tono era amable pero firme. «No vengo como figura. Vengo como alguien que estuvo en su lugar, con hambre, con miedo, con ganas de salir adelante». Los chicos lo escuchaban en silencio. Lucas, en cambio, no lograba sostenerle la mirada. Había algo en esa voz que le hacía temblar las manos. El técnico principal intentó interrumpir, pero Di María lo detuvo con un gesto. «Tranquilo, esto no va contra nadie», aclaró. Luego giró hacia el grupo y señaló con discreción hacia Lucas. «Hay un compañero entre ustedes que está enfrentando algo que no debería enfrentar solo». El silencio se hizo aún más denso. Lucas sintió una presión en el pecho. Sus compañeros se miraron sin entender. «No voy a dar nombres ni detalles», continuó Di María, «pero a veces creemos que el esfuerzo se mide solo en la cancha. Y hay chicos que pelean en silencio batallas que ni imaginamos». Las palabras calaron en todos. Lucas tragó saliva. Quería desaparecer. Su mente corría. ¿Cómo se enteró? ¿Quién le dijo? Di María, sin mencionarlo directamente, había expuesto su realidad sin delatarlo. Era un mensaje claro, casi una advertencia al club y a los dirigentes. No alcanza con entrenar y correr detrás de una pelota. Si no cuidamos a los nuestros, si no miramos lo que hay detrás de cada camiseta, el fútbol no tiene sentido. El técnico intentó cerrar el tema, pero Di María lo interrumpió de nuevo. «Después quiero hablar con vos y con ese chico». No mencionó el nombre, pero todos entendieron de quién se trataba. Lucas bajó la cabeza. El corazón le golpeaba fuerte. No sabía si era vergüenza, miedo o una mezcla de ambos. Cuando terminó la práctica, Di María se acercó directamente a él. «Lucas, vení conmigo un momento». El chico obedeció sin decir palabra. Caminaron juntos hasta el borde del campo, lejos de los demás. El astro lo miró de frente. «Sé lo que estás viviendo», dijo con voz baja, casi susurrando. Lucas se paralizó. «No tenés que explicarme nada, pero quiero que me digas una cosa. ¿Tenés dónde dormir esta noche?» El joven tardó unos segundos en responder. Su voz apenas salió. «Sí, bueno, más o menos». «Más o menos no es suficiente», respondió Di María sin apartarle la mirada. «Móstrame dónde vivís.
Lucas se quedó en silencio, incapaz de responder. La respiración se le aceleró. Di María apoyó una mano en su hombro. No te estoy juzgando, pibe. Solo quiero ver con mis propios ojos lo que nadie quiso ver. El chico asintió con un gesto leve. En ese momento entendió que ya no podía seguir ocultándolo. Esa noche Di María iba a descubrirlo todo. El sol comenzaba a caer cuando el auto de Di María se detuvo frente al club. Lucas estaba esperándolo, con la mochila al hombro y el rostro pálido. No había hablado con nadie en todo el día. Apenas había probado un trozo de pan durante el almuerzo. Sentía un nudo en el estómago que no se le iba. Di María bajó del vehículo y lo saludó con una leve inclinación de cabeza. «Vamos, muéstrame el lugar», dijo sin rodeos. El chico asintió. Comenzaron a caminar por calles silenciosas, bordeadas por árboles viejos y casas humildes. Nadie hablaba. Solo se escuchaban sus pasos sobre el pavimento. A medida que se alejaban del centro, las calles se volvían más oscuras, más vacías. Después de casi 10 minutos, Lucas se detuvo frente a una estructura baja, con paredes descascaradas y una puerta metálica oxidada. «Es acá», murmuró, sin mirar a Di María. El futbolista observó en silencio. No era una casa. Era un galpón abandonado, con grafitis en las paredes y vidrios rotos. En una esquina un colchón viejo sobre el suelo y una mochila abierta con ropa doblada con precisión. Al lado, una botella de agua, una linterna y un cuaderno con las iniciales LA en la tapa. Di María dio un paso hacia adentro. El olor a humedad era fuerte. Se detuvo frente al colchón. «¿Acá dormís?», preguntó con voz baja pero firme. Lucas asintió. «A veces sí, o en otro lugar si me dejan. Pero acá estoy tranquilo, nadie me molesta». El silencio fue total. Di María lo miró fijo. «Esto no está bien», dijo. «No podés seguir viviendo así. ¿Por qué no dijiste nada?». Lucas se encogió de hombros. «Porque si lo decía, capaz me echaban. No tengo familia acá. Vine solo. Y si perdía el lugar en el equipo, perdía todo». La frase lo golpeó. Di María respiró hondo, conteniendo la rabia que le generaba escuchar eso. «Escúchame bien, pibe. Nadie va a echarte. Pero esto tiene que cambiar desde ya». Lucas intentó hablar, pero la voz se le quebró. «No quiero lástima». «Y no la vas a tener», respondió Di María sin dudar. «Vas a tener respeto, que no es lo mismo». El jugador sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito que vengas al club ahora». «Sí, urgente», dijo con tono serio. Lucas no entendía qué estaba pasando. Di María terminó la llamada y guardó el celular. «Vamos, te saco de acá esta misma noche». Lucas lo miró sin moverse. «¿A dónde?». «Donde puedas dormir en una cama, no en el suelo. Después vemos todo lo demás». El chico no respondió. Se quedó quieto mirando sus pocas cosas, su mochila, su rincón improvisado. No sabía si sentir vergüenza o alivio. Finalmente tomó la linterna y apagó la luz. Salió detrás de Di María afuera. El aire era frío. Di María abrió la puerta del auto. «Subí». Lucas obedeció sin una palabra. Mientras el vehículo se alejaba del lugar, miró por la ventana cómo se perdía el edificio en la oscuridad. Era como si una parte de él quedara ahí, en silencio. En el asiento del copiloto, Di María mantenía la vista al frente sin hablar. Solo después de unos minutos rompió el silencio. «No te preocupes. Esto se va a resolver». Su tono no era de compasión, era de determinación. Lucas lo entendió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había decidido no mirar para otro lado. El auto avanzaba por las calles semivacías de Rosario, iluminadas por faroles amarillos que parpadeaban cada tanto. Lucas iba en silencio mirando sus manos. Tenía la ropa manchada de tierra y los botines dentro de una bolsa rota. No sabía hacia dónde iba ni qué iba a pasar, pero algo dentro de él empezaba a relajarse. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo trataba con seriedad sin juzgarlo. Di María, al volante, mantenía una expresión concentrada. No hacía falta hablar. El silencio servía más que cualquier palabra. Después de un rato, estacionó frente a un pequeño hotel deportivo que el club solía usar para concentraciones. Bajó del vehículo y habló brevemente con el encargado. Lucas lo miraba desde la vereda sin entender si de verdad lo dejarían quedarse allí. Di María regresó y le hizo una seña. «Vas a dormir acá. Está todo cubierto. Mañana te voy a presentar a la gente del club, pero sin cámaras ni nada. Esto no es para mostrar, ¿entendés?». Lucas asintió despacio. «Sí, gracias, de verdad». No sabía a quién más pedirle ayuda. «Y no tenías que pedirla», respondió Di María. «Es el club el que tiene que ver estas cosas, no vos el que tiene que esconderlas». Entraron al edificio. El recepcionista entregó una llave sin hacer preguntas. Subieron al segundo piso y se detuvieron frente a una habitación. Di María abrió la puerta. Dentro, una cama limpia, una mesa, un pequeño baño y olor a jabón nuevo. Nada más. Pero para Lucas era todo. El chico dejó su mochila en el piso.
No sabía cómo reaccionar. Di María lo observaba con atención. Mañana te consigo ropa nueva y hablamos con la gente de juveniles. Pero esta noche descansa. Dormí tranquilo. Lucas bajó la mirada. No sé cómo agradecerle. No me agradezcas, contestó Di María con voz firme. Solo prométeme que vas a seguir entrenando, que vas a dar todo lo que tengas, porque ahora no estás solo. Lucas lo miró por primera vez a los ojos. Lo voy a hacer. Se lo juro. Di María asintió. Bien, eso es todo lo que quería escuchar. Se dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, agregó. Y una cosa más, no tengas vergüenza. Lo que hiciste para seguir adelante no te hace menos. Te hace más fuerte. Cuando la puerta se cerró, Lucas se quedó quieto unos segundos. Luego se sentó en la cama. El colchón era blando, cálido. Apoyó la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Por primera vez en semanas no sentía miedo de dormir. Mientras tanto, en el estacionamiento, Di María hizo una última llamada antes de irse. Ya está conmigo, dijo al teléfono. Mañana quiero una reunión con los directivos. Esto no puede volver a pasar. Colgó sin esperar respuesta. El aire de la noche era frío, pero en su mirada había fuego. Había visto demasiados chicos talentosos perderse por falta de apoyo, y no iba a permitir que eso ocurriera otra vez. A la mañana siguiente, el ruido de la ciudad volvió a llenar las calles de Rosario. En el hotel, Lucas se despertó antes de que amaneciera del todo. Durante unos segundos no recordaba dónde estaba. El techo limpio, el olor a detergente, el colchón blando, todo era distinto a lo que conocía. Se incorporó lentamente. Miró su mochila en el suelo y se dio cuenta de que por primera vez no tenía que empacar todo para irse antes de que alguien lo echara. Poco después, un golpe suave en la puerta lo hizo levantarse. Era Di María con una bolsa en la mano. Vamos, desayuna. Después tenemos que hablar con el club. Lucas asintió. En la mesa del comedor lo esperaba un plato de pan, un café caliente y una fruta. Parecía una escena normal, pero para él era casi irreal. Di María lo observaba mientras comía sin decir mucho. Solo le preguntó, ¿hace cuánto que no dormías en una cama? Lucas pensó un momento. No me acuerdo. Di María apretó los labios, evitando cualquier gesto de lástima. Eso se terminó, dijo. Minutos más tarde, ambos llegaron al club. La noticia ya había empezado a circular entre algunos empleados. Nadie lo decía abiertamente, pero los murmullos se sentían. En la oficina principal, los directivos esperaban a Di María con una mezcla de respeto y nerviosismo. Cuando entró, no perdió tiempo en saludos formales. Tenemos un problema serio, dijo directo. El presidente del club intentó justificarse. Ángel, entendemos tu preocupación, pero hay cientos de chicos. Es imposible controlar la situación de cada uno. Di María lo interrumpió con tono seco. No me hablen de imposibles. Si un pibe de 19 años tiene que dormir en un galpón para seguir jugando, el problema no es de él, es de ustedes. El silencio fue absoluto. Lucas estaba en la puerta sin animarse a entrar. Escuchaba las voces elevadas desde el pasillo. Di María siguió. No vine a señalar a nadie. Vine a decir que hay que actuar. Este chico es del club. Representa el escudo. Y si ustedes se llenan la boca hablando de valores, empiecen por demostrarlo. Uno de los directivos, incómodo, preguntó, ¿qué propones que hagamos? Para empezar, asegurarle vivienda, alimentación y seguimiento psicológico. Lo básico. Y no solo a él, sino a cualquier juvenil que esté en la misma situación. Porque no quiero volver a escuchar que un jugador duerme en la calle mientras viste esta camiseta. La tensión se podía cortar en el aire. Los presentes evitaron cruzar miradas. Finalmente, el presidente asintió. Está bien. Se va a resolver. Hoy mismo, insistió Di María. Cuando terminó la reunión, salió al pasillo. Lucas lo esperaba nervioso. ¿Y? Ya está, respondió el futbolista con calma. El club se va a hacer cargo. Vas a tener alojamiento fijo. Y quiero que entiendas algo, pibe. Esto no es caridad, es justicia. Lucas bajó la cabeza sin poder contener las lágrimas. Gracias, señor. No me digas señor, respondió Di María con una sonrisa leve. Decime, Ángel. Y seguí entrenando. Que tu historia recién empieza. En ese instante, el chico sintió un alivio que no había sentido en años. No era solo por el techo que iba a tener, sino por la certeza de que alguien finalmente lo había visto. Lucas salió de la oficina junto a Di María. El aire del pasillo estaba cargado, como si todos los empleados del club supieran que algo importante acababa de pasar. Algunos lo miraban con respeto, otros con sorpresa. Nadie se atrevía a decir nada. El chico caminaba en silencio, con la cabeza baja, todavía asimilando todo. Di María se detuvo frente a él antes de llegar a la puerta. Mira, Lucas, esto no se trata de compasión. Vos tenés talento, eso lo vi enseguida. Pero el talento no alcanza si el entorno te deja solo. Yo pasé por cosas parecidas.
No iguales, pero suficientes para entender lo que es pelear por algo cuando nadie te da una mano. Lucas lo miró sin saber qué decir. Yo no quería que nadie se enterara. Y no tenía por qué enterarse así, interrumpió Di María. Pero las cosas pasan por algo. Ahora ya está. Lo importante es que sigas adelante. Lo que tenés no se compra, se forja. En ese momento, uno de los entrenadores se acercó con paso inseguro. Ángel, ¿podemos hablar un minuto? Di María lo observó de reojo. Si es sobre Lucas, habla acá. El hombre tragó saliva. Solo quería decirte que no sabíamos nada. Pensábamos que vivía con familiares. Por eso mismo hay que mirar más allá de los papeles, lo interrumpió. A veces el chico no pide ayuda porque tiene miedo, y ese miedo lo destruye. El entrenador asintió cabizbajo. Luego miró a Lucas. Perdóname, pibe. De verdad. Lucas negó con la cabeza. No tiene que pedirme perdón, profe. Yo fui el que lo escondió. Di María intervino otra vez. Nadie tiene que esconder nada más. Se acabó ese silencio. Salieron al campo principal. Algunos juveniles entrenaban en silencio, observando desde lejos. Cuando lo vieron a Lucas al lado de Di María, supieron que algo había cambiado. Nadie se rió ni comentó nada. Solo lo miraron con respeto. Di María se detuvo, lo tomó del hombro y le dijo: mañana vas a volver a entrenar, como siempre. Pero ya no vas a hacerlo cargando ese peso. Vas a hacerlo con la cabeza en alto. ¿Y si me miran distinto?, preguntó Lucas. Que te miren. No debes nada a nadie. Sos un jugador del club. Y eso es lo único que importa. El chico respiró hondo. Por primera vez no sintió vergüenza de existir. El miedo que lo había acompañado cada noche en esos galpones fríos empezaba a desvanecerse. Había un camino distinto frente a él. Uno en el que ya no tenía que sobrevivir, sino crecer. Di María lo observó unos segundos más. Luego, con tono firme, dijo: lo que hicimos hoy no termina acá. Esto recién empieza, porque voy a asegurarme de que ningún otro pibe pase por lo mismo. El chico no respondió. Solo asintió con un gesto de respeto. Y mientras caminaban juntos por la cancha vacía, el viento levantó el polvo del suelo, pero esta vez no parecía ensuciar nada. Era como si el lugar por fin estuviera viendo algo que siempre había estado ahí, pero nadie se había atrevido a mirar. Esa misma tarde, el club convocó a una breve reunión con los medios locales. No fue una conferencia oficial ni un evento preparado. Fue algo espontáneo, casi improvisado. Di María no planeaba hablar, pero los periodistas ya se habían enterado de que algo había ocurrido en las divisiones juveniles. Afuera, algunos reporteros esperaban con cámaras y micrófonos encendidos, buscando declaraciones. Lucas observaba desde una ventana del segundo piso. Estaba nervioso. No quería que su historia se volviera pública. Le aterraba que la gente pensara que buscaba compasión o fama. Pero Di María había sido claro. Nadie mencionaría su nombre ni mostraría su rostro. Lo único que se hablaría sería del problema, no de la persona. En el patio del club, los flashes comenzaron a parpadear. Di María salió junto al presidente y al coordinador de juveniles. No llevaba su típica sonrisa. Su mirada era firme, directa. Hoy no vengo como jugador de la selección ni como ídolo de nadie, comenzó diciendo frente a los micrófonos. Vengo como alguien que nació en Rosario, que sabe lo que cuesta llegar, y que se cansó de ver cómo los chicos con sueños grandes duermen sin un techo digno. Los reporteros se miraron entre sí. Nadie esperaba esa declaración. Hay realidades que se esconden detrás de los logros del fútbol. Pero no todo se trata de goles o títulos. Hay chicos que entrenan descalzos, que comen poco, que no saben dónde van a dormir. Y eso acá no puede pasar más. Las cámaras captaron el gesto serio del presidente del club, que permanecía detrás de él. Di María continuó. Esto no es una denuncia, es un llamado de atención. Hay que cuidar a los nuestros. Si un jugador joven tiene talento, no podemos permitir que ese talento se apague porque nadie lo vio sufrir a tiempo. Las palabras resonaron en todos los que estaban presentes. Nadie hablaba, solo se escuchaba el clic de las cámaras. En un momento, una periodista le preguntó: ¿está hablando de un caso específico? Di María respiró hondo. Estoy hablando de un chico que representa a muchos. No diré nombres, porque lo importante no es quién, sino lo que está pasando. Y quiero que sepan que ya estamos haciendo lo correcto. Que ningún juvenil vuelva a pasar por eso. En el segundo piso, Lucas seguía mirando todo. Sentía una mezcla de miedo y orgullo. Miedo por ser la causa de aquella conversación. Orgullo porque alguien estaba usando su historia para cambiar algo real. En el fondo sabía que Di María no necesitaba hacer nada de eso. Podría haberse ido del país sin mirar atrás, pero decidió involucrarse. Cuando terminó la rueda de prensa, Di María subió a buscarlo. Tranquilo, nadie dijo tu nombre, le aseguró. Solo hice lo que había que hacer. Lucas asintió. Escuché todo. Nunca pensé que alguien hablaría así por mí.
Y no lo hice solo por vos, respondió Di María. Lo hice por todos los que van a venir después. Pero vos fuiste el que me abrió los ojos. El chico bajó la mirada. No sé cómo voy a devolverle esto. Jugando bien, dándolo todo. Eso alcanza. La conversación terminó ahí. Pero en el fondo, los dos sabían que algo acababa de cambiar. No solo para Lucas, sino para todos los chicos que soñaban con llegar sin tener nada más que una pelota y esperanza. Esa noche, Rosario entera hablaba del gesto de Di María. Las redes sociales se llenaron de fragmentos del video donde denunciaba las condiciones de algunos jóvenes futbolistas. Los comentarios eran unánimes: respeto, admiración, orgullo. La imagen del ídolo rosarino no era solo la del jugador consagrado, sino la del hombre que no olvidaba de dónde venía. Mientras tanto, en el pequeño cuarto del hotel deportivo, Lucas veía las noticias desde su celular. En cada nota escuchaba las palabras de Di María repetidas una y otra vez. Ningún chico con sueños debería dormir sin techo. Esa frase se le quedó grabada. Se dio cuenta de que esa historia ya no era solo suya. Se había vuelto un mensaje para todos. Tocaron la puerta. Era el encargado del lugar, con un paquete en la mano. «Esto te lo manda Ángel», dijo. Lucas lo abrió con cuidado. Dentro había un par de botines nuevos, una camiseta de entrenamiento y una nota escrita a mano. «No me debes nada, solo entrena fuerte. Ángel». El chico se quedó mirando la hoja varios segundos. No lloró, solo respiró hondo, con una calma que no conocía. A la mañana siguiente, cuando llegó al entrenamiento, los compañeros lo recibieron con miradas distintas. Nadie hizo chistes ni preguntas. Uno de ellos, el capitán del equipo, se acercó y le dio un apretón de manos. «Nos enteramos de lo que hiciste. Sos un grande loco. Tenías todo para irte y seguiste viniendo igual». Lucas no supo qué responder. «Solo quería jugar», dijo. «Y por eso vas a llegar lejos», respondió el capitán. El técnico, que también había estado presente en la reunión del día anterior, lo llamó aparte. «Quiero que sepas que te admiramos todos. No cualquiera aguanta lo que vos pasaste y sigue con esa disciplina». Lucas bajó la mirada incómodo. «No hice nada especial». «Sí lo hiciste», respondió el entrenador. «Seguiste luchando. Eso es lo más difícil». En otro sector del club, Di María hablaba con el coordinador de las divisiones menores. «Quiero que establezcan un seguimiento. Quiero informes, quiero saber si hay más chicos en la misma situación. No puede depender de la suerte que alguien los vea». El coordinador asintió. «Te prometo que esto no se va a repetir». «Promesas no», corrigió Di María. «Acciones». El veterano jugador sabía que ese momento no podía quedar solo como un gesto mediático. Quería que el cambio fuera real. Había vivido demasiado de cerca lo que era la pobreza, el esfuerzo y la falta de oportunidades. Y no iba a permitir que el club que lo formó siguiera cerrando los ojos ante esa realidad. Mientras tanto, en el campo, Lucas volvió a entrenar. El balón rodaba con más fuerza, sus movimientos eran más firmes. Ya no cargaba con el miedo de que lo descubrieran, porque su verdad ya estaba afuera. Lo que antes era una debilidad se había convertido en respeto. Esa tarde, mientras terminaba la práctica, Di María apareció a un costado del campo. Lucas lo vio y sonrió. No hubo palabras, solo un gesto de cabeza entre ambos. Era suficiente. El mensaje ya estaba claro. El fútbol puede darte fama, pero el verdadero valor está en no olvidar de dónde saliste. El clima dentro del club cambió por completo. Las miradas, antes indiferentes, ahora estaban más atentas. Los entrenadores empezaron a interesarse genuinamente por las historias personales de sus jugadores. Ya no bastaba con el rendimiento físico o el talento técnico. Querían saber si los chicos estaban comiendo bien, si tenían dónde dormir, si podían concentrarse en entrenar sin pensar en sobrevivir. Lucas, sin proponérselo, había provocado algo más grande que él. Su caso empezó a circular entre los demás juveniles, pero no como una anécdota triste, sino como un ejemplo de resistencia. El pibe que dormía en un galpón se volvió una especie de leyenda interna. Un recordatorio de que detrás de cada camiseta había una vida real, un mediodía. Mientras almorzaban en el comedor del club, uno de los más jóvenes se le acercó con timidez. «Che, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que vos no tenías casa?» Lucas lo miró un momento y asintió. «Sí, pero ya está. Lo importante es que sigo jugando». El chico, impresionado, solo respondió: «Sos un capo, hermano». Lucas sonrió con una mezcla de vergüenza y orgullo. Por primera vez sentía que no tenía que esconder su historia. Di María, por su parte, seguía involucrado. Visitaba el club cada vez que podía, hablaba con los directivos, revisaba los avances del nuevo programa de apoyo para juveniles. No buscaba reconocimiento, solo quería resultados. En una conversación privada con el presidente fue directo: «Si quieren que Rosario siga formando jugadores de verdad, empiecen por formar personas».
No se puede pedir compromiso a un pibe que no sabe si va a comer a la noche. El presidente asintió, sabiendo que no podía rebatirle. En paralelo, un periodista deportivo de Buenos Aires pidió hacerle una nota a Di María sobre el tema. Él aceptó, pero con una condición, que no se revelara la identidad del chico involucrado. En la entrevista, frente a las cámaras, habló con la misma serenidad que lo caracteriza. No me interesa quedar como héroe, solo hice lo que cualquiera debería hacer si tiene un poco de memoria. Yo también fui ese pibe. A veces nos olvidamos de que detrás de un jugador hay un ser humano. Las palabras recorrieron el país. En redes, miles de mensajes aplaudían su gesto. Entre ellos mensajes de padres, entrenadores y exjugadores que confesaban haber pasado por situaciones parecidas. Era como si, de repente, todos se hubieran animado a hablar de algo que siempre se ocultaba: la pobreza dentro del deporte. Esa noche, mientras el ruido mediático crecía, Di María estaba en su casa con su familia, lejos de los focos. Su esposa le preguntó si estaba contento con todo lo que había logrado. Él solo respondió: «Contento no, recién empezando». Al mismo tiempo, en su habitación del hotel, Lucas practicaba con una pelota contra la pared. Cada toque era un recordatorio de lo que había ganado: dignidad, respeto y una oportunidad real. Su historia ya no era un secreto, y por primera vez eso no le daba miedo. Con el paso de los días, la noticia trascendió los límites del fútbol juvenil. Programas de televisión y radios locales comenzaron a hablar del gesto de Di María. Algunos lo elogiaban por su humanidad, otros criticaban al club por no haber actuado antes. Pero entre todo ese ruido mediático, Lucas seguía enfocado. No quería ser una historia de lástima, quería demostrar que merecía su lugar por su desempeño. Cada mañana llegaba al entrenamiento antes que todos. Se cambiaba en silencio, se calzaba los botines nuevos y salía al campo con determinación. Ya no evitaba las miradas. Ya no fingía que todo estaba bien, pero tampoco necesitaba esconderse. Entrenaba con más fuerza, con más control, con una energía que llamaba la atención. Los técnicos lo notaron enseguida. «Este pibe está distinto», comentó uno. «Sí», respondió otro, como si le hubieran quitado un peso de encima. Durante una práctica, mientras hacían un ejercicio de definición, Di María apareció nuevamente en el borde del campo. Nadie lo esperaba. El entrenamiento se detuvo por un instante. Lucas lo vio y sin decir nada continuó con el ejercicio. El balón llegó a sus pies, levantó la cabeza y disparó al arco. Gol limpio, seco, directo al ángulo. Todos aplaudieron. Di María sonrió desde la línea lateral, cruzó los brazos y murmuró: «Eso es lo que quería ver». Al terminar la práctica se acercó al chico. «Te vi más firme», le dijo. «Me siento distinto», respondió Lucas respirando agitado. «Así tiene que ser. Ya te sacaste de encima lo que te frenaba. Ahora el resto depende de vos». El muchacho asintió con los ojos brillantes. «Lo voy a lograr, se lo prometo». «No me lo prometas a mí», dijo Di María. «Prométetelo a vos». Un par de compañeros se acercaron y lo felicitaron por el gol. Ya nadie lo trataba con condescendencia. Ahora lo miraban como a un igual, como a uno más del equipo. Esa diferencia era todo. En las oficinas del club, mientras tanto, el nuevo programa de apoyo comenzaba a tomar forma. Se organizaron becas, revisiones médicas y un espacio para detectar casos de vulnerabilidad. Los dirigentes sabían que no podían borrar el pasado, pero sí evitar que volviera a repetirse. En los pasillos, algunos empleados comentaban: «Todo esto empezó por un chico que no tenía dónde dormir». Pero quien realmente entendía la magnitud del cambio era Di María. Una tarde, mientras observaba desde las gradas el entrenamiento de los juveniles, se le acercó uno de los coordinadores. «Lo que hiciste cambió muchas cosas, Ángel». Di María se limitó a decir: «No lo hice solo. Lo hizo él con su historia». Y esa frase quedó resonando, porque en el fondo la historia de Lucas se había convertido en algo más grande, un espejo en el que muchos veían reflejado su propio pasado. Esa noche, mientras el sol caía sobre Rosario, Lucas volvió caminando al hotel. Llevaba los botines al hombro y una sonrisa leve. El viento soplaba fuerte, pero por primera vez no lo sentía como un enemigo. En su cabeza solo repetía una idea: «Ya no soy el chico del galpón, soy jugador de Rosario». El cambio en Lucas no pasó desapercibido. En cuestión de semanas, su nombre empezó a escucharse con fuerza dentro del club. Los técnicos hablaban de su disciplina, de su progreso y de la madurez con la que enfrentaba cada entrenamiento. «Tiene algo distinto», decían. «No solo juega bien, juega con propósito». En una práctica cerrada del equipo sub-20 se enfrentaron a la reserva profesional. Fue un partido intenso, sin cámaras ni público, pero con muchos ojos observando desde las tribunas. Lucas estaba en el 11 titular.
El entrenador le había confiado una posición clave en el mediocampo, algo que no ocurría antes. Desde el inicio se notó que su energía era otra. Luchaba cada balón como si fuera el último, ordenaba al equipo, corría con fuerza, pero sin perder el control. En una jugada rápida recibió un pase corto, esquivó a un rival y filtró una asistencia precisa que terminó en gol. El grito de celebración fue espontáneo. Todos corrieron a abrazarlo. Desde la grada Di María observaba en silencio, con una expresión de orgullo contenida. Cuando el árbitro pitó el final, el cuerpo técnico de la reserva se le acercó al entrenador juvenil y dijo en voz baja: «Ese pibe va a llegar lejos». Después del partido, Lucas fue llamado a la oficina del coordinador deportivo. Entró nervioso. En la sala estaban el entrenador y Di María. «Queremos felicitarte», dijo el coordinador. «Tu esfuerzo está dando resultados. Si seguís así, vas a entrenar con la reserva la próxima semana». Lucas no respondió de inmediato. Solo apretó los puños y asintió. «Gracias». «Gracias de verdad». Di María le puso una mano en el hombro. «Esto es tuyo, pibe. Te lo ganaste. Nadie te regaló nada». Afuera, mientras se despedían, Lucas se detuvo un momento. «Ángel, ¿por qué me ayudó?» Di María sonrió apenas. «Porque alguien una vez me ayudó a mí. Y porque sé lo que es dormir sin saber qué va a pasar mañana». El chico bajó la mirada con la voz temblando. «Le juro que no lo voy a defraudar». «Ya cumpliste», respondió Di María. «Ahora solo disfruta». Esa tarde, mientras el sol caía sobre el estadio vacío, Lucas se quedó un rato más en el campo. Se sentó sobre el césped respirando hondo. Todo lo que había vivido, el miedo, la vergüenza, el frío de las noches en el galpón, parecía lejano pero no olvidado. En ese momento entendió que su historia ya no era una herida, sino una prueba superada. En otro sector del club, Di María observaba desde lejos. No necesitaba decir nada. Solo verlo ahí, con el uniforme, bastaba para confirmar que había hecho lo correcto. A veces, cambiar una vida era suficiente para justificar toda una carrera. El día del primer entrenamiento de Lucas con la reserva llegó. Desde temprano, el complejo deportivo estaba lleno de movimiento. Jugadores profesionales iban y venían, y entre ellos ese chico del sub-20 que hacía poco dormía en un galpón. Nadie lo sabía, pero él sentía que cada paso que daba por ese pasillo era un triunfo silencioso. El técnico principal lo recibió con un apretón de manos. «Te estuve mirando en los partidos juveniles. Quiero verte en acción. No te relajes». «Sí, profe», respondió con firmeza. Su voz sonaba segura, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. El entrenamiento comenzó. El ritmo era más rápido, el nivel más exigente. Pero Lucas no se achicó. Robó pelotas, corrió sin descanso, y en cada toque mostraba una mezcla de humildad y hambre que pocos tenían. Los jugadores mayores empezaron a respetarlo al instante. No era un debutante asustado, era un chico decidido a quedarse. En una jugada de ataque interceptó un pase, avanzó entre dos rivales y soltó un disparo potente. La pelota rozó el travesaño y salió. Aún así, el técnico aplaudió desde el costado. «Así, pibe, con decisión». Lucas respiró agitado, sonrió levemente y siguió jugando. En las tribunas, Di María observaba junto a un dirigente. «Ese chico tiene fuego», dijo el directivo. «Sí», respondió Ángel sin apartar la mirada. «Pero no es fuego de ego, es fuego de hambre, de los que no se apagan fácil». Al terminar la práctica, Lucas se acercó al técnico. «Gracias por dejarme entrenar con ustedes», dijo con respeto. «Te lo ganaste, no te lo regalé», respondió el entrenador. «Si seguís así vas a quedarte más tiempo». Cuando salió del campo vio a Di María esperándolo. No hubo discursos, solo un saludo firme y una mirada de orgullo. «Te vi», dijo el ídolo. Lucas sonrió. «¿Y cómo estuve?» «Como alguien que sabe de dónde viene». Caminaron juntos hacia el estacionamiento. El sol se escondía detrás de las gradas, tiñendo el cielo de naranja. Lucas cargaba su mochila al hombro, igual que siempre, pero ya no pesaba igual. No porque fuera más liviana, sino porque ahora estaba llena de algo que antes no tenía: respeto, dignidad y confianza. En silencio ambos entendieron que esa historia, que había comenzado en un rincón oscuro de la ciudad, ahora encontraba su equilibrio en el césped donde todo había empezado. El ruido de los entrenamientos terminó, y el silencio del anochecer cayó sobre el estadio de Rosario. En una de las gradas, Di María y Lucas se quedaron sentados mirando el campo vacío. No había cámaras, ni periodistas, ni público. Solo el eco de los pasos de los utileros cerrando las puertas del complejo. Lucas hablaba poco, pero sus gestos decían todo. «Nunca pensé que iba a llegar hasta acá», murmuró. «A veces cuando estaba ahí adentro del galpón me imaginaba entrenando con ustedes y pensaba que era imposible». Di María lo miró, serio.
Nada es imposible cuando alguien decide no rendirse. Vos no esperaste que te ayudaran, sobreviviste. Y eso, pibe, vale más que cualquier trofeo. El chico asintió con los ojos húmedos. Yo solo quería jugar, pero nunca imaginé que usted iba a aparecer, que me iba a sacar de ahí. Di María negó con la cabeza. No lo digas así. Yo solo estuve en el lugar correcto, pero vos sos el que cambió su historia. Vos te salvaste solo. Hubo unos segundos de silencio. El viento soplaba suave, moviendo las redes del arco. Lucas miró al campo y dijo: algún día quiero hacer lo mismo que usted hizo. Si llego, quiero ayudar a otros también. Di María sonrió. Entonces ya entendiste lo que significa este juego. No se trata solo de fútbol. Se trata de no olvidar nunca quién fuiste antes del primer gol. Ambos se quedaron mirando el estadio en silencio, como si ese momento bastara para cerrar todo lo que habían vivido. Di María se levantó, le dio una palmada en el hombro y dijo con calma: ahora te toca a vos escribir lo que sigue. Y hacelo bien, porque muchos van a mirar tu camino. Lucas lo miró y respondió firme: no lo voy a olvidar nunca. El astro se alejó caminando despacio hacia la salida. Lucas se quedó unos segundos más mirando el campo vacío. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en su vida no tenía miedo de volver a dormir. Sabía que el lugar donde descansara ya no definía quién era. Hay historias que no nacen en los estadios ni en los titulares. Nacen en el silencio, en la soledad, en las ganas de no rendirse. Lucas no fue descubierto por su talento, sino por su verdad. Y Di María demostró que los verdaderos ídolos no se miden por los goles, sino por la capacidad de mirar lo que otros no quieren ver. Queridos oyentes, si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestros videos. Hasta la próxima.